Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Luz Ramírez. Estoy saludándote desde la hermosísima ciudad de Yuba City. Estoy agradecida porque estás aquí en esta mañana con nosotros y también porque Dios nos presta vida. Gracias te doy por seguir cada mañana estos devocionales y aun cuando a veces no nos podemos conectar, estás siempre al pendiente y regresas a acompañarnos en esta jornada, en donde estamos con el deseo de buscar y encontrar a Dios. Esta mañana vamos a continuar con el tema Adiestra tu lengua para la batalla. Es un tema que inicié ayer y justo cuando lo estaba desarrollando tuve que despedirme. Pero vamos a continuar con este tema el día de hoy, que es súper interesante, aparte de interesante, es súper necesario. Y le ruego a Dios que en su bondad Él hable a tu corazón y nos ilumine. Oremos, amén, oramos Señor, creyendo que tú escuchas desde los cielos aquel que a ti clama. Oramos creyendo que tú desde lo alto inclinas tu oído, Señor, y atentamente, Señor, escuchas el ruego, el clamor de los pequeños. Y tú, Dios, te apiadas y extiendes tu mano para ayudar, para sostener, para proteger, para fortalecer, para sostener, Señor. Y te doy gracias por eso, Dios. En esta hora yo me pongo en tus manos, como también ponemos en tus manos a todas aquellas personas que se sienten cansadas, débiles, sin fuerza, que sienten que ya no pueden más, que no pueden avanzar, que necesitan una ayuda externa. Sé tú, Señor, trayendo ese socorro, ese auxilio, ese pronto, ese pronto rescatar que solo tú puedes dar a cada una de estas personas. Te lo suplico en el nombre de Jesús, Señor. Sé que tú no desamparas al pequeño, que tú te apiadas y que tú, Señor, llegas a tiempo trayendo esa ayuda necesaria. Y te doy gracias por eso. Y desde ya, Señor, también doy gracias por tu palabra, porque tú nos permites abrazarla, atesorarla y que no regrese a ti vacía. Te doy gracias por cada oportunidad que nos das, de cada oportunidad que nos das en cada amanecer. Te doy gracias, mi buen Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te alabo Dios, porque para siempre es tu bondad y tu misericordia. Amén, mis amadas hermanas. Vamos a estar hablando de adiestra tu lengua para la batalla. Y lo primero que te quiero decir es la definición de adiestrar para poder entender lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El proceso de enseñar es adiestrar. Adiestrar también está entre los significados entrenar o capacitar a una persona o animal para que adquiera habilidades o conocimientos o comportamientos específicos. Entonces, adiestrar es el proceso de enseñar, entrenar o capacitar a una persona o animal para que adquiera habilidades, conocimientos o comportamientos específicos. Cuando una persona tiene una mascota y la quiere corregir y que obtenga un comportamiento aprobado, lo que esa persona hace es buscar un profesional. Y mientras busca a ese profesional, lo hace con un objetivo muy específico. Por ejemplo, nosotros tuvimos un perrito que orinaba por las esquinas de cualquier cosa. Eh, Usaba los muebles, usaba la mesa, las orillas de las camas. Entonces yo le decía a mis hijas, tenemos que buscar a alguien que entrene a este perro a no hacer eso. Porque lo que nosotros hasta ahorita intentamos ah, no está funcionando. Entonces, una de las cosas que aprendimos en este proceso es que a la persona que instruyeron no fue al perro, fue al dueño del perro. Le dijeron a nosotros que estábamos en el proceso de entrenar a ese perro los pasos que teníamos que hacer para corregir el comportamiento del perro. El perro tenía una necesidad y estaba supliendo su necesidad
natural, haciéndolo de la forma incorrecta. Pero quien debería de corregir esa acción éramos nosotros. Entonces el profesional comenzó a entrenarnos a nosotros. Entonces la palabra entrenar se refiere a seguir, obtener el conocimiento de algunos pasos para implementarlos para obtener un resultado diferente. Amén. Entonces, tenemos que adquirir el conocimiento primero de cuál es el problema, cuál es el objetivo que quiero obtener aplicando la corrección y qué pasos necesito llevar para llegar allí y con cuánta consistencia debo de hacer eso. Entonces la palabra entrenar es preparar a una persona o animal especialmente para que realice una actividad mediante algunos ejercicios y prácticas específicas. Entonces, si estoy entrenando la lengua, porque dice la palabra en el libro de Santiago, que la lengua no tiene facilidad de controlar todo nuestro cuerpo, pero el ser humano no tiene la facilidad de controlar la lengua. Entonces, la lengua tiene que gobernarse, tiene que ponerse bajo dominio, tiene que llegar a sujetarse, que no diga cualquier cosa. Pero para poder llegar allí, tiene que haber un proceso de enseñanza, de adiestramiento, de darle una orden y mantenerse en esa orden. Me refiero a repetirla, repetirla, repetirla. Entonces mira lo que dice el libro de Santiago en cuanto a la lengua, porque hay mucho que podemos aprender en cuanto a la lengua. Por ejemplo, antes de entrar al pasaje bíblico, de la lengua depende la vida y la muerte. Está escrito en el libro de Proverbios. También en la lengua podemos encontrar beneficios o cosas que nos perjudiquen, enfermedad o salud. Entonces, a través de la lengua nosotros podemos construir o destruir. Podemos levantar o derribar. Con la lengua podemos dar vida o podemos dar muerte. Porque una de las cosas que vemos, por ejemplo, en la vida de Job es que Dios le dijo a Satanás que podía tocarlo todo. Y vemos que Job perdió todo. Perdió a los hijos, perdió los bienes materiales, estaba en cuestionamiento sus amistades, pero la única persona que la palabra dice que no perdió fue a su esposa. Pero aún su esposa, ¿por qué? Porque la esposa es la ayuda idónea. Pero aún su esposa en el proceso llegó a un punto donde ella, yo creo, perdió la paciencia y le dijo, ya maldice a Dios y muérete. Entonces, el apoyo que él tenía, ese sistema de soporte que él tenía, estaba dándole en ese momento tan crucial el consejo menos indicado, el consejo menos apropiado, el consejo que en lugar de levantar, derribaba. Entonces, la lengua es un órgano que tiene mucho poder. Amén. Entonces, por ejemplo, en el libro de los Salmos dice, Salmo 64, lo voy a compartir contigo, verso 3, ¿verdad? Dice que afilan su lengua como espada y lanzan cual saeta suya palabra amarga. Entonces la palabra nos enseña que la lengua puede ser como una espada afilada, que es como una lanza, o sea, lanza palabras, lanza a veces descripciones, lanza a veces afirmaciones, puede lanzar a veces hasta verdades o mentiras que pueden destruir a una persona. Amén. Entonces, aprendemos a través de la definición de adiestrar es que tenemos que entrenar la lengua para que haga lo debido. Y dentro de ese entrenamiento también está la definición de capacitar. Entonces, ¿qué quiere decir capacitar? Y déjeme llegar ahí. Capacitar, porque quiero hablarle de esto.
Capacitar significa hacer que alguien o algo sea apto, que sea capaz para realizar algo, generalmente a través de la adquisición de conocimientos, la adquisición de habilidades o la adquisición de actitudes. Entonces, capacitar significa que se puede desglosar en varios aspectos. Por ejemplo, hacer apto a alguien. ¿Qué implica hacer apto a alguien? Implica dotar a alguien de cualidades necesarias para que realice una tarea o cumpla un objetivo específico. También quiere decir formar o entrenar. Esta es la capacitación que implica la transición del conocimiento a la práctica. Entonces, primero tengo que hacer apto. Hacer apta a la persona es darle el conocimiento y después lo tengo que formar. ¿Cómo lo voy a formar? Transicionando el conocimiento a la práctica. Y esa práctica se va a convertir en una habilidad que nos va a llevar a alcanzar un objetivo. Espérame un segundo. Muy bien. Entonces, después de ahí seguimos que capacitar también quiere decir mejorar el desempeño. Esta es la capacidad que implica la transición de conocimiento a la... Yo como que oigo que tocan mi puerta, pero ya abrí y no veo a nadie. Es la capacidad que busca que los empleados puedan, por ejemplo, realizar sus tareas y no solo las mejoran de una manera eficiente, sino que las realicen de una manera eficaz, efectiva y de una forma productiva. Entonces el resultado es que están contribuyendo, están aportando, están siendo, hay una palabra que me gusta mucho que en inglés se dice asset, se están convirtiendo en un asset. Un asset es aquella persona que no solo consume, sino que trae algo que dar, algo que aportar. Es una persona que no solo se beneficia, sino que también se convierte en un beneficiario. Entonces, cuando ya tú te hiciste apto, obtuviste conocimiento, te dejaste formar, llevaste el conocimiento a la práctica, a través de la práctica realizaste un desempeño, o sea, la capacidad de realizar tus tareas de una forma eficiente, efectiva, y te conviertes en una persona que contribuye. Ahora se ha convertido eso en una habilidad que puedes usar para tu beneficio y el beneficio de otros. Entonces ahora se convierte en una arma que puedes constantemente modificar y que puedes constantemente expander, ampliar con la finalidad de seguir formando tu carácter, de seguir formando tus actitudes, de seguir mejorando tu vivir, tu desempeño del día a día, ¿verdad? Entonces, por eso esta palabra de capacitación es sumamente importante. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo hoy? Que tenemos que capacitar a la lengua para que desarrolle una habilidad de control, para que no hable tan liberadamente, sino que hable de lo que la palabra dice y no solo porque yo creo, yo pienso, yo opino, a mí no me preocupa, no me interesa lo que los demás piensen, no estoy preocupada de lo que los demás digan, yo tengo la libertad de hacer y deshacer. Y no es así. Santiago 3 dice que la lengua puesta entre los miembros puede contaminar todo el cuerpo. La lengua como parte de nuestros miembros, puede contaminar todo el cuerpo. Y dice, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínate qué declaración tan poderosa
la que nos está enseñando Santiago. O sea, si la lengua no es adiestrada, no es capacitada, no es entrenada, o sea, si la lengua no se le da el conocimiento de qué es capaz de construir o de destruir y cómo es capaz de hacer eso. Si no obtiene ese conocimiento y no le pone un freno y no la entrega a la voluntad de Dios, dice Santiago que puede ser inflamada por el mismo infierno. Entonces, mira, ¿qué sucede cuando es inflamada por el mismo infierno? Lo que estábamos aprendiendo del Salmo 64:3. Afila su lengua como una espada y lanza cual saeta suya palabra amarga. Entonces, esta palabra amarga, ¿qué es lo que hace? Destruye. Una palabra amarga puede hacer mucho daño. Con una sola palabra puede destruir a toda una familia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mira, si nuestras palabras deberían de ser golpes como espada, no serían esos golpes hacia el esposo, los hijos, los suegros, los trabajadores que nos rodean. No, esas palabras tendrían que ser como golpes, pero para el reino de las tinieblas, no para el reino de la luz. Entonces, dice que la lengua que se usa para golpear es una lengua insensata, insensible, que no ama, pero una lengua que es sabia y se deja dominar por el Espíritu Santo es medicina. Entonces permite que tu lengua sea entrenada para que traiga ungüento de sanación a aquel que ha sido dañado. Yo hablaba con alguien y me decía, es que me siento dañado o dañada, me siento que me perjudicaron, me siento que me abandonaron, que no me apreciaron, me siento, no sé, tal vez minimizada, no importante en tu vida. Entonces, dentro de la conversación, yo decía, ¿qué puedo responder? ¿Qué puedo responder? Que sea medicina y que no haga más daño. Porque a veces cuando tratamos de explicar, en lugar de crear una afinación, una solución, se crean más problemas, se abre la puerta a muchos malos entendidos. Entonces, lo único que salió de mi boca es decir, ok, el pasado ya sucedió. Lo único que puedo hacer ahorita son dos cosas. Reconocer que cometí un error y te pido perdón por mi error. Pero la segunda cosa que quiero hacer es preguntarte, de hoy en adelante, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer yo por ti? De hoy en adelante, ¿qué tipo de relación tú quieres tener? De hoy en adelante, ¿qué tipo de amistad, de comunicación, qué tipo de convivio tú quieres tener? Porque ya entendí que algo sucedió que hasta ahorita no lo hemos podido arreglar. Pero de hoy en adelante, ¿cómo lo arreglamos? Volver al pasado y tratar de explicarlo va a ser difícil, pero ¿cómo arreglo ahorita lo que tenemos que arreglar? Entonces, ni yo me esperaba esa respuesta, ni yo me esperaba que mi lengua dijera palabras así, pero es pidiéndole a Dios la armonía, pidiéndole a Dios la solución, pidiéndole a Dios buscar la paz, pidiéndole a Dios poder avanzar en esa solución. Eso fue lo que el Señor puso en mi boca. Entonces, hay veces que pudiera salir el orgullo más fuerte que la sabiduría de Dios y decir, no, ¿y yo por qué voy a doblar el brazo? Si yo no soy la que hizo el mal. No, ¿y yo por qué voy a ceder? No, siempre me toca ceder a mí. No, hoy sí voy a traer mi punto hasta el final. Entonces, eso de nada nos va a servir. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Adiestrar la lengua para que cuando reciban las palabras sabias de Dios, para traer medicina, seamos medicina. Y para cuando la palabra venga para ser cortantes, seamos cortantes. Y cuando la palabra venga para ser firmes, seamos firmes. Viene el enemigo y te ataca con una tentación y uno lo empieza a contemplar. Sí, ¿verdad? Y uno hasta verbaliza. Sí, ¿verdad? Que al cabo no voy a hacer mucho daño. Que al cabo Dios perdona. Que al cabo Dios me va a restaurar si yo cometo este error. Sí lo voy a hacer. Y comienzan a conversar con la serpiente. Y no debería de ser así. Con la lengua debo decir no, porque Dios ha extendido su mano, me sacó de ese hoyo de oscuridad,
me puso de la tiniebla en la luz y me ha amado con amor eterno. No puedo ser infiel a aquel que me ha sido fiel. Señor, tal vez en mi pensamiento ya te fallé y te pido perdón, pero no voy a llevar ese pensamiento a la práctica. Lo que voy a llevar a la práctica es mi lengua, adiestrándola para la batalla. Y tu palabra dice que donde yo soy débil, tú me fortaleces. Y si ahorita he caído en mi pensamiento, tú, Señor, me das la fuerza para levantarme. Pero no voy a llevar este pensamiento a la práctica. Me voy a sostener en la roca que es Cristo Jesús y voy a resistir porque tu palabra dice que si resisto, la tentación va a huir. Entonces, eso es adiestrar la lengua para la batalla. Jeremías 9:8 dice, su lengua es como una saeta mortífera. Habla engaño, con su boca habla de paz a su prójimo y dentro de sí pone acechanzas. Por eso dice la palabra en en Santiago 3, que la lengua puede ser inflamada por el infierno. Por enfrente de una persona, ay, qué lindo tu vestido, qué lindo cantas, qué lindo Dios te usa. Y por atrás, si la conocieran, si supieran, si entendieran quién es. No, déjenles cuento. Y cuando la persona no te está oyendo, estás levantando calumnias, mentiras, chismes, discordia, divisiones, desuniones. Eso es ser inflamado por el infierno, porque todo eso aborrece Dios. Entonces su lengua es como una saeta mortífera, porque esa plática precisamente puede desatar la persecución hacia una persona. Yo recuerdo el testimonio de alguien que una persona en su juventud, tenía la persona como unos 13 o 14 años, levantó la murmuración hacia otra y dijo, esa hermana que va a la iglesia se ha visto que ha salido de hoteles con esta otra persona y empezó a llevar a cabo ese rumor. Y los matrimonios de ambos comenzaron a tener problemas cuando el rumor era mentira. Y después de años, 15, 16 años, sale que la niña estaba jugando. Se le había hecho una gracia levantar esa murmuración para ver cómo reaccionaban los adultos, cómo interpretaban sus palabras los demás, sin entender que el daño que estaba sucediendo, no solo en el instante, sino a largo plazo. Terminaron ambos matrimonios separándose y vino una destrucción a raíz de eso a la iglesia completa. Entonces, ¿por qué? Porque no se supo dominar la lengua y fue inflamada por el infierno. Entonces esa lengua fue una saeta mortífera. También el testimonio de unas jóvenes que eran solteras las dos y nuevas en este país, no tenían muchos recursos, comenzaron a unir fuerzas. Mira, ¿qué te parece si rentamos un apartamento juntas y yo pago la mitad, tú la mitad y salimos adelante? Me gustaría ir a la escuela y nos apoyamos la una a la otra. Dijeron, claro que sí. Se fueron a vivir a un apartamento, estaban trabajando y vino un retiro de jóvenes. Y en ese retiro de jóvenes todos empezaron a decir, uy, mira, la muchacha, una de ellas tenía novio y estaban ya en un compromiso de matrimonio. Pero como la chica se había dispuesto a independizarse, a tener su propio apartamento y no vivir con mucha gente en una casa, pues tenía más gastos, tenía que trabajar más horas. Eso le impedía pasar más tiempo con su pareja. Entonces, en lugar de ser entendedores del proceso, del cambio que ella estaba viviendo y apoyarla, comenzaron a levantar rumores. Uy, mira, ya la nueva amiga te bajó la novia. Ahora prefiere andar con la amiga que contigo. Ahora vive con la amiga y no vive contigo. Uy, empezaron a echar en México, perdón la palabra, pero en México decimos carrilla. Ese acoso con bromas, con palabras de se me hace que ya andan juntas, se me hace que ya te quedaste sin esposa, se me hace que... Y esa murmuración fue tal persecución para estas jóvenes que llevaron la queja al pastor. Pastor, esto está pasando, necesitamos ayuda. La mamá de una de ellas acababa de llegar del país de extranjero y lo primero que se enteró fue los rumores que estaban rotando por la comunidad acerca de su hija. Habló también con el pastor y él no supo lidiar con
la murmuración que se estaba levantando en ese momento, no supo ponerle un alto. Las jóvenes no soportaron la burla que estaban viviendo, terminaron poco a poco alejándose de la iglesia, y en medio del dolor, el enemigo aprovechó esa debilidad y terminaron consolándose de tal forma que terminaron siendo ahora una pareja. Con los años se casaron y ahora están viviendo bajo esa relación no aprobada por Dios. Pero ¿dónde comenzó el problema? En una lengua que fue como saeta mortífera, y hasta ahorita, aunque han querido levantarse, no han podido. A través del engaño fueron tendidas unas trampas que cayeron en hoyos oscuros y profundos, y les ha costado levantarse. Pero Dios, que es fiel, y Dios, que es compasivo y clemente, que conoce cómo esta saeta llegó a sus corazones como una arma de doble filo, mortífera con el engaño, Dios las va a sacar de esa condición y de esa situación. Esa es la fe que tenemos. Entonces dice, con su boca habla de paz a su prójimo, y dentro de sí pone acechanzas. Todos los que se hacían llamar amigos de ellas, fueron ellos mismos los que les pusieron esas acechanzas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios dice, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Ay de aquel. Entonces Efesios 6:17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces en la lengua está esa palabra poderosa, que es espíritu, y si ese espíritu es vida, y entonces no regresa vacía. Entonces, ¿cómo podemos adiestrar la lengua como una espada del Espíritu? Pues obteniendo conocimiento, como lo aprendimos en la definición de adiestrar. Adiestrar quiere decir el proceso de enseñar. ¿Qué es lo que está haciendo cuando le enseña? Le está dando el conocimiento. Y luego le dice entrenar. Bueno, ¿qué está haciendo? Llevando el conocimiento a la práctica. Capacitar es que ahora está obteniendo nuevas habilidades. Antes decía, ay, a mí no me importa lo que la gente piense. Ahora dice, eso es lo que dice, nada. Porque a veces no decir nada es mejor que decir algo que haga daño. Entonces, ¿qué es lo que está aprendiendo? A ponerle freno a su lengua y a pensar antes de hablar. Por eso dice la palabra que debemos de ser más rápidos para oír y lentos para hablar. Rápidos para escuchar, pero lentos para responder, para que podamos procesar lo que vamos a decir antes de responder. Porque a veces cuando respondemos tan rápidamente y sin cuidado, estamos haciendo contratos con el enemigo. Estamos poniéndonos de acuerdo con el enemigo. La palabra de Dios dice, si dos se ponen de acuerdo, igual era ese pasaje bíblico, si dos se ponen de acuerdo. No lo tenía, pero ahorita lo busco. Dice Mateo 18, 19 al 21, dice, otra vez digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos se ponen de acuerdo, piden la misma cosa, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Entonces, es que yo no tengo las palabras para ponerme de acuerdo. Yo no tengo las palabras para que sean usadas como espada de doble filo a favor del cuerpo de Cristo o a favor del reino de los cielos. Entonces Isaías nos muestra un ejemplo en el verso 2 del capítulo 42, donde dice, y puso mi boca como espada aguda, en la sombra de su mano me cubrió, me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Entonces, ¿cómo sucedió este proceso? Me imagino que lo mismo que como con Jeremías. Mira lo que dice Jeremías 1, 9 al 10. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir,
para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, si tú dices, Señor, yo no tengo la capacidad, enséñame, dame el conocimiento. Entonces dice la palabra de Dios que vino un ángel y puso un carbón encendido en la boca de Jeremías, porque le dijo, oh Dios mío, yo soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo que tiene labios impuros, un pueblo insensato, un pueblo insensible, un pueblo que no te ama, un pueblo que no te teme. ¿Cómo voy a hacer para dar palabras de bien y no de mal? ¿Cómo voy a hacer para tener palabras que derriben lo malo y construyan lo bueno? Y empezó en ese clamor, ayúdame, Señor, adiestra mi boca. Y vino un ángel y le puso un carbón encendido, y ese carbón encendido quitó toda la impureza de su boca. Y el ángel le dijo, he limpiado tus labios. Y ahí es donde le dice esta palabra, he extendido mi mano y toco tu boca para que uses mis palabras, para que las uses. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para que arranques desde la raíz lo malo, para que destruyas lo malo, para que destruyas y lo lleves a la ruina y lo derribes. Y una vez que hayas destruido todo lo que es maldad, todo lo que es iniquidad, todo lo que es mentira, puedas construir sobre la roca que es Cristo, no sobre la arena, sobre la roca que es Cristo, edifiques y plantes, edifica y planta. Entonces, avancemos. ¿Qué dice Apocalipsis? Jesús muestra en su palabra que su palabra es una arma y que es una espada que sale de su boca. Apocalipsis 1:16. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y creo que es Apocalipsis 3:19 que dice, y sus ropas estaban manchadas de sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Y nos enseña Juan, el verbo era con Dios, y el verbo se hizo hombre, tomó forma de hombre, ¿verdad? ¿Qué es el verbo? La palabra. Entonces Jesús es la palabra. Entonces, ¿qué es la palabra? Una espada de 2 filos que nos ayuda a pelear para ser vencedores, a pelear. Por eso, adiestra tu lengua para la batalla. Dale el conocimiento. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mi familia? ¿Qué dice Dios de mis enemigos? ¿Qué dice Dios de mi porvenir? ¿Qué dice Dios de la salvación? ¿Qué dice Dios de mi condición? ¿Qué dice Dios que debo hacer cuando estoy débil? Ayuna. Cuando me falta autoridad, ora, ayuna. Cuando me falta sensibilidad a su presencia, ayuna, ora, pide, ruega, toca y se te abrirá. Busca y hallarás. Entonces, Hebreos 4:12 dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando comienzas a decir la palabra de Dios, empieza a traer claridad a tu pensamiento. Ya no es yo creo, ya es Dios dice en su palabra. Dios dice, mira, con que Dios dijo que no podías comer de ninguno de este fruto. No, Dios dijo que puedo comer de todo menos de este. Porque si lo como moriré. No, no morirás. Sí, sí moriré. Por eso no lo voy a tocar. Deberías de irte por allí, un paseíto, a tomarte una chela con tus amigas, que al cabo Dios te perdona, no vas a morir. No, sí, sí va a suceder algo. Eso va a traer alguna consecuencia, porque todo lo que yo haga es una siembra. Toda siembra trae una consecuencia, buena o mala. Le estoy abriendo puertas al enemigo. ¿Qué quita que ese día que fui a tomarme una cerveza con mis amigos fue el día que se derribó el nightclub? Ese club que se cayó, no sé qué en lugar de, ni sé dónde se cayó tampoco, pero que estaban todos bailando ahí muy deliciosamente, cuando de repente le cayó el techo a todo el mundo encima. ¿Qué tal que tú hubieras sido esa persona ese día? Nunca vas a bailar ni nunca vas a tomar, pero ese día te invitaron, te insistieron, te rogaron, cediste, fuiste y perdiste la vida en un instante. Lo perjudicaste todo. Entonces la lengua tiene que hablarle a uno mismo. Permítame un segundo, me tocan.
Ok, ya vine. Entonces, segunda de Corintios, a 10, 4, 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Para qué son tus armas? Para pelear. ¿Para qué son tus armas? Son poderosas para la destrucción de fortalezas. Entonces, no es suficiente tener espada. No es suficiente tener conocimiento. Es necesario saber usarlo. Es necesario saber utilizarlo en el momento preciso. Amén. Leímos en 2 de Corintios que la arma es para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza es un castillo de pensamientos aquí, resguardado por un muro que es impenetrable. Pero con la espada, que es de doble filo, podemos deshacer. Jael se tuvo que enfrentar a ese enemigo que levantaba en contra de ella y de su familia pensamientos de destrucción. Su esposo Eber había hecho una alianza con el enemigo. Sísara, fíjese, él era gobernado por Javín. Javín era el rey del pueblo cananeo. Y Javín quiere decir el que comprende, quiere decir inteligente, el discernidor. Y Sísara, su significado es meditación, orden de batalla. Entonces, ¿en dónde estaba este orden de batalla? En el pensamiento. Y el pensamiento se reflejaba en la lengua. Por eso dice la palabra que de acuerdo del tesoro del corazón habla la lengua. Entonces, ¿a dónde llegó ese tesoro al corazón? A través del pensamiento. Entonces Jael dijo, no, yo no más. Agarró el martillo, agarró ahorita no me acuerdo cómo se llama, el martillo y el pedacito de madera, que ahorita no me acuerdo. Y las usó para destruir al enemigo, pero antes de poder destruir al enemigo, le dio a beber leche. Y leche es la palabra de Dios, es la doctrina, es esas bases fundamentales para fortalecer la fe. Entonces, esa leche representa la palabra de Dios. La palabra representa la espada que destruyó todo ese gobierno de Javín y esa persecución de Sísara en su casa. En otras palabras, destruyó la forma de pensar. Y al destruir la forma de pensar, sus palabras fueron cambiadas. Y al ser cambiadas sus palabras, pudo cambiar su presente y trastornar su futuro. Por eso dice la Biblia, estos de aquí han trastornado otras ciudades, han trastornado el mundo entero y ahora han venido a trastornar esta ciudad y los tenemos que detener. ¿Qué es trastornar? Cambiar la habitualidad de alguien, la forma, el estilo de vida de alguien que es de perdición y de maldición por un camino de bien y de vida. Y eso solo se puede hacer a través de Cristo. Así que, Señor, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy gracias por estar aquí y le ruego a Dios que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Que tengas excelente día. Hasta luego.